Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Oh Dios, que venga su reino a su pueblo de una manera muy especial. En esta hora estoy delante de su presencia para suplicarle, Señor, que se glorifique y nos enseñe, Padre. Tenga misericordia de su remanente fiel, tenga misericordia de su pueblo. Y usted nos enseñe, Padre Santo, a comprender lo que bíblicamente es la sana doctrina, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta oportunidad que me da, Padre, de compartir con su pueblo a través de este seminario de sana doctrina. En el nombre de Cristo, mi Señor, gracias le doy, Padre. Amén. Vamos a continuar con este seminario de sana doctrina y el tema que vamos a exponer ahora es la sana doctrina y la teología contemporánea en las iglesias cristianas. La base bíblica está en Efesios 4, del 11 al 16. La palabra de Dios dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Etimologías griegas de los oficios y una breve descripción de los mismos. Número 1. Apóstoles de apóstolos. Ellos fueron escogidos por Cristo y fueron sus discípulos, sus mensajeros y sus representantes. Número 2. Profetas, de la palabra griega profetes. Era alguien que hablaba de parte de Dios. Número 3. Evangelistas, del original idioma griego. Evangelistes significa predicador del Evangelio de Cristo. Número 4. Pastor, poimen, se refiere a alguien que cuida y alimenta al rebaño. Y maestro, de didascalos, es un maestro de la palabra de Dios. Este es tanto un oficio como un don para la edificación de la iglesia en la sana doctrina. Fundamentalmente estos oficios fueron dados por Dios con el fin de que la iglesia sea edificada, enseñada en la fe que fue una vez dada a los santos, según Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Las evidencias de nuestra base bíblica en Efesios 4:11 nos enseñan que no son 5, sino 4 los oficios, ya que el último, al parecer, el texto griego nos indica que el pastor y maestro es un mismo oficio, pero con estas dos características especiales de las que Dios ha dotado al pastor maestro. Introducción. Dios dio oficios en 4 categorías para edificar a los santos mediante la enseñanza de la sana doctrina, para que por este trabajo maduren y dejen de ser niños, para que crezcan en la fe, y también para que sean libres de vientos de doctrinas heréticas, pero también para que todos tengamos como miembros del cuerpo de Cristo una actividad propia que va a redundar en la edificación de toda la congregación. Cuando Dios dio los oficios, estos fueron personas dotadas, los apóstoles, profetas, evangelistas
y pastores maestros. Algunos de ellos encontramos su nombre en las Escrituras, y fue con propósitos definidos y revelados en la misma Biblia. Los apóstoles y profetas fueron escogidos en el Nuevo Testamento para varias funciones, como predicar, enseñar la palabra, dar testimonio de Cristo, pero la función más importante fue sin duda alguna que fueron usados por Dios como canal de revelación. Es decir, el Espíritu de Dios los tomó y habló a través de ellos, y ellos escribieron todo lo que Dios quiso que nosotros conociéramos. Veamos 2 Timoteo 3:16, donde la palabra de Dios dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También tenemos otra cita a través del apóstol Pedro. Es 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el origen de la Biblia no está en el hombre, sino que Dios fue el que tomó a esos hombres para darnos la palabra de Dios por escrito. Creo que esto fue lo más importante en relación con los oficios apóstoles y profetas. Ellos, juntamente con Cristo, son el fundamento doctrinal de la Iglesia. Todo lo que está escrito e inspirado por el Espíritu Santo, desde Mateo hasta Apocalipsis. Una conclusión inevitable es que nunca en la historia de la Iglesia, posteriormente a la muerte de estos legítimos apóstoles y profetas, quienes fueron canal de revelación, nunca aparecieron nuevamente estos oficios. En los más de 2000 años de historia de la Iglesia, no existe un registro antiguo que nos diga lo contrario, lo cual significa que estos oficios cesaron. Actualmente la Iglesia cristiana es edificada como lo fue a partir del año 100 de la era cristiana, solamente por los oficios evangelista y pastores maestros. Aunque recientemente, años atrás, ha surgido un movimiento nuevo llamado Renovación Apostólica y Profética, y cada día están surgiendo más hombres y mujeres que se ostentan con los oficios de apóstoles y profetas, los cuales lamentablemente son espurios, ya que son unos impostores. Veamos la primera amonestación apocalíptica a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Es importante para todo el pueblo de Dios que entendamos bien los oficios, que nos demos cuenta las razones principales del por qué esos oficios ya no están en operación. Vayamos a la palabra de Dios en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas
los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A finales de la era cristiana, se cree que fue escrito este libro allá por el año 95 o 96. El único que vivía, que estaba con vida en esa época, era solamente Juan. Todos los demás apóstoles ya habían muerto. Y las evidencias que tenemos aquí en el mensaje a la iglesia de Éfeso es que desde esos finales de los primeros 100 años de historia de la iglesia, ya se estaban levantando algunos con el título de apóstol. Ya empezaron a surgir apóstoles espurios, pero obviamente Dios los desconoce. Cristo mismo, quien le da esta revelación al apóstol Juan, encomia la labor de la iglesia de Éfeso. Así debemos de ser nosotros también como la iglesia de Éfeso. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2. Cristo, quien conocía las obras y el arduo trabajo de la iglesia de Éfeso, su paciencia, y que no podían soportar a los malos, dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En esta parte, cada congregación tiene que ser como la iglesia de Éfeso, probar a esos que se ostentan como apóstoles y profetas, y con toda seguridad que los hallaremos mentirosos, porque no existe, porque no está en vigencia el oficio del apóstol ni el oficio del profeta. Atendamos esta amonestación apocalíptica que no solamente fue para los primeros 100 años, sigue siendo un retrato categórico de la iglesia cristiana de la actualidad. Y Cristo les dice que conoce el trabajo de la iglesia, el dolor, el sufrimiento que hay al hacer su obra. Como pastor, como iglesia, Dios nos faculta para probar a quienes se ostentan como apóstoles de Cristo. Pero al hacer las pruebas bíblicas de esos apóstoles, los hemos hallado seguramente mentirosos. Eso ha pasado cuando hemos leído los libros de Ronnie Chávez, de Guillermo Maldonado, de Peter Wagner. Hemos encontrado doctrinas de demonios en sus libros, heréticos, por lo cual abiertamente lo decimos, que no son apóstoles de Cristo, sino que son apóstoles del demonio. El pastor de la iglesia de Éfeso fue elogiado por el Señor al probar a esos pseudoapóstoles y al encontrarlos mentirosos, porque de esa manera el pastor de Éfeso no permitió que la enseñanza de esos falsos apóstoles contaminara y destruyera la iglesia. Esta es una responsabilidad de cada pastor. Actualmente, todo pastor tiene que probar a aquellos que se ostentan con títulos de apóstoles o de profetas, y no debe de creerles a la primera, mucho menos aceptar sus doctrinas ni sus falsas coberturas. Hay que tener cuidado con esas falsas profecías que están dando muchos de ellos. Dios tenga misericordia de su iglesia y de los pastores. Aleluya. Te recomiendo escuchar los 2 audios que ya hemos desarrollado con el tema el oficio profético y el oficio del apóstol, para que mejor entiendas el por qué estos 2 oficios ya cesaron. Continuemos con el desarrollo del tema la sana doctrina y la teología, y voy a citar algo de lo que se ha escrito. Cito a James B. Jordan de su estudio bíblico titulado La doctrina cristiana. El vocablo doctrina cristiana significa literalmente enseñanza o instrucción. Se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto de Dios. Esto es lo que dice James B. Jordan. Aunque el teólogo Charles Hodge dice que teología es la revelación de Dios en la Biblia, los hechos
que nos hablan de la revelación de Dios. Me gusta más esa definición. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Esto es lo que dice Jordan. Teología es el lenguaje, logos, acerca de Dios, teos. Podemos distinguir dos amplios tipos de teología. Teología bíblica. La teología bíblica trata con la manera en que Dios se revela a sí mismo y sus acciones en la Biblia misma, mientras que la teología eclesiástica trata de cómo la Iglesia han aplicado el contenido de la Biblia a partir del cierre del canon de las Escrituras. Esta es la praxis. Comencemos con lo que estamos llamando teología eclesiástica. La teología eclesiástica se realiza cuando la Iglesia estudia cómo es aplicado el contenido de la Biblia. Podemos distinguir más o menos 4 ramas de la teología eclesiástica sin ningún orden en particular. Primero está la teología histórica. Aquí estamos interesados con el desarrollo de la doctrina a lo largo de las edades de la Iglesia. El estudio de los credos y las confesiones es un subconjunto de la teología histórica que puede ser llamada también teología credal o confesional. Al hacer teología histórica es importante poner atención a cómo es usado originalmente el pasaje bíblico y el lenguaje por un escritor o un predicador dado o una época dada de escritores o predicadores. Cualquier rama de la teología, como las que se mencionan en este breve comentario, así como las demás que son enseñadas por los teólogos, si no se abordan y desarrollan dentro de la sana doctrina, pueden tener daños irreversibles, en algunos casos afectando a iglesias y ministerios en general. Debemos usar el método de interpretación histórico-gramatical en hermenéutica para interpretar debidamente las Escrituras. Su servidor les recomienda este método hermenéutico como uno de los mejores. La teología dogmática es aquella que enuncia los credos de la Iglesia. Un dogma es una declaración que enuncia una doctrina. Hay dogmas fundamentados correctamente en las Escrituras, como también existen dogmas que no tienen fundamento bíblico, los cuales rechazamos. Este es el caso de la Iglesia Católica, que ha postulado infinidad de dogmas sin un sustento bíblico adecuado, como por ejemplo el dogma en el cual se afirma que María es corredentora. Quiere decir con ese dogma que para la salvación del pecador no solo es Cristo el que redime, sino que también María lo hace. Definitivamente rechazamos todo dogma que no tenga sustento bíblico y que surja de interpretaciones disparatadas, caprichosas o erradas. También existen iglesias carismáticas y evangélicas pentecostales que tienen sus dogmas, mismos que también carecen de fundamentos bíblicos apropiados y resultan más bien interpretaciones erróneas de parte de sus ignorantes líderes. Consideraremos más adelante algunos dogmas heréticos entre esas iglesias y ministerios tan descarriados de la fe que una vez ha sido dado a los santos. Continuamos con la segunda parte. En este segundo renglón, la teología sistemática. Las áreas de la teología sistemática han surgido progresivamente en la historia de la Iglesia. La Iglesia del principio estaba mayormente interesada en saber quién es Dios y quién es Jesucristo. Esto en contra de las herejías que muy pronto aparecieron, dando así nacimiento a la teología propia y a la cristología. Desde luego también a la teología apologética. La Iglesia medieval occidental estaba mayormente interesada en cómo Dios ha redimido a la humanidad del pecado y de la muerte, y comenzó así una reflexión más intensa sobre la naturaleza del hombre, es decir, la antropología bíblica, y la salvación, la soteriología. Y los teólogos iniciaron una investigación para ver cómo las Escrituras abordaban
y desarrollaban estos grandes temas que son tan fundamentales para el cristianismo del día de hoy. La teología, es cierto, se ha apartado de muchas maneras de la sana doctrina, de tal manera que muchos teólogos no son nacidos de nuevo. Muchos teólogos se abren al ecumenismo, al pragmatismo, al sincretismo religioso, desarrollando no solo conceptos doctrinales que muchas veces ya pueden degenerar en la herejía o en la apostasía. Con esto no quiero decir que debemos despreciar la teología, nunca. Lo que señalo es que debemos tener en cuenta al leer los libros teológicos quién es el autor, qué cree, cuál es su fe, si es considerado un teólogo ortodoxo o no, o liberal. Bíblicamente sabemos que el hombre es un ser caído de la gracia de Dios, un enemigo de Dios y que está bajo su ira, que Dios hizo al hombre y lo llenó de sus bendiciones, pero el hombre le dio la espalda al irse por su propio camino de maldad. Génesis capítulo 3. Por lo cual los juicios de Dios han caído sobre el hombre. En Génesis 6 vemos, por ejemplo, el diluvio. El cristianismo actual ignora la doctrina cristiana y estas palabras que cito a continuación no las entiende. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La doctrina apostólica también enseñaba la necesidad del hombre debido a su vida no arrepentida. Veamos en Romanos 2:5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. La soteriología es la doctrina bíblica que nos enseña cómo Dios salva al mundo pecador y por qué medios el hombre es redimido. La palabra de Dios dice que la justicia es por medio de la fe. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia de Dios es la manera en que Dios mismo decide salvar al hombre. Es un acto de su soberanía y de su gracia y amor abundante, mediante la fe en la obra redentora del Hijo de Dios. Redención, propiciación a favor del hombre mediante la fe en Cristo. La Reforma protestante estaba interesada en cómo esa salvación le es dada a los pecadores y de ese modo impulsó con mayor conciencia el estudio del Espíritu Santo, la doctrina de la neumatología y de la Iglesia, la eclesiología y la sacramentología. Las cuestiones acerca de las últimas cosas y la naturaleza de la vida después de la muerte, la escatología, han sido debatidas por mucho tiempo, pero están llegando a tener mucha más prominencia el día
de hoy. Lo que la teología sistemática hace en realidad es resumir y reflexionar sobre grandes asuntos doctrinales que han surgido en la historia de la Iglesia. La sana doctrina y la teología contemporánea en las iglesias cristianas es tan diferente como son las iglesias y los pastores. Sin embargo, existen bases fundamentales medular de las doctrinas cristianas que deben fundamentar y sostener todo el edificio que es la iglesia de Cristo. Es decir, debemos coincidir en las doctrinas medulares del cristianismo como la teología y la soteriología. Abarca tantos campos la teología como brevemente pude presentar un esbozo de algunas maneras en las que algunos teólogos dividen las diferentes ramas de la teología, que debido a tanta diversidad nos puede ocasionar el extravío de lo que es medular, llevándonos solo a filosofar, a ser cristianos y pastores profesantes y postulantes de enseñanzas periféricas y en ocasiones de falacias, o también en muchos casos de herejías. No quiero decir que en sí la teología le hace daño al Hijo de Dios ni al ministro. Lo que sí observo es que la ignorancia de las doctrinas medulares y la forma de aplicarlas a la vida diaria ha llevado y llevará a iglesias y ministerios a la práctica de un cristianismo híbrido, iglesias y pastores mutantes, con doctrinas de hombres, con doctrinas contaminadas y no con la sana doctrina. Otro de los grandes problemas que no se nos enseñaron cuando fuimos estudiantes de teología en los seminarios bíblicos y que tampoco se enseña en los libros de teología es la manera directa en la que las verdades medulares de la doctrina cristiana las hemos de aplicar a nuestra praxis en la liturgia del culto cristiano, en la enseñanza de la doctrina a la iglesia y en nuestra vida social, fuera de las cuatro paredes de una iglesia local a la que pertenecemos. Es importante resumir, concluir, que la sana doctrina es la doctrina pura, el evangelio sin mezclarse con ningún ismo, ni con pragmatismo, ni utilitarismo. La sana doctrina fue la enseñanza de la iglesia del primer siglo. Fue la enseñanza que se formuló antes de que finalizara la era del primer siglo, la era cristiana, de la iglesia primitiva. Todo este desarrollo teológico ha sido una bendición de siglos de desarrollo, pero nunca la teología tiene la intención de llevarnos a filosofar o solamente a ser creyentes educados con conceptos, con doctrinas, sino más que nada, hoy más que nunca debemos de conocer la doctrina bíblica y la teología para estar preparados para enseñarle a la iglesia la sana doctrina y para rechazar todo viento herético que está llegando y destruyendo congregaciones. Vamos a finalizar con algunas preguntas. ¿Cuál es la función de la teología en la iglesia del Señor? Respuesta. Me quedo con la respuesta de Charles Hodge, el teólogo, cuando dice que la teología son los actos de la revelación de Dios. Es decir, lo que la Biblia nos enseña, el carácter y los atributos de Dios en su personalidad propia, pero también en lo que tiene que ver con la antropología, quién es el hombre, cuál es su lugar, y definitivamente la soteriología, la doctrina de la redención, que es totalmente por fe en el sacrificio redentor del Hijo de Dios. Por sí sola, la teología contemporánea no se puede tomar como si esto fuera sana doctrina, ya que existen muchos conflictos en diferentes teologías. Por ejemplo, la doctrina calvinista y la doctrina arminiana, que ninguna de las dos se le puede considerar como sana doctrina.
hay teólogos aún que no son de sana doctrina. Dios, en la palabra de Dios nos dice que dio los oficios en nuestra base bíblica de Efesios 4:11. El apóstol, el profeta, que concluimos diciendo que esos dos oficios cesaron. Cuando muere Juan, el último de los apóstoles, cesa el oficio de los apóstoles y de los profetas, y cesan también las señales apostólicas, y cesa la revelación. En ese momento ya no existe revelación doctrinal de parte de Dios, el canon se cierra. Esos 4 oficios, como ya lo mencionamos, el profeta, el apóstol, el evangelista y el pastor maestro. Las razones bíblicas por las cuales esos 2 oficios cesaron fue porque su propósito fundamental fue de revelación, que ellos fueran canal de revelación. Y como ya no existe revelación doctrinal, ya no existen hoy los oficios de los apóstoles ni de los profetas clásicos. Los oficios que siguen vigentes actualmente para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea madurada, sea llevada a la madurez, sea fundamentada, edificada y sobreedificada en el único fundamento que es Cristo, son los evangelistas, los pastores, maestros. Debemos bíblicamente probar a quienes se ostentan hoy como apóstoles y profetas para no caer en el engaño y ser seducidos. Tenemos un modelo en Apocalipsis 2. La iglesia de Éfeso es nuestro modelo de trabajo, de entrega, de sufrimiento, de resistencia, resistir a los falsos maestros, a los falsos apóstoles y a los falsos profetas, en el nombre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina bíblica y el dogma? La doctrina bíblica está fundamentada en una revelación y se encuentra en las Escrituras, mientras que un dogma es una declaración hecha por el hombre respecto de esas verdades. Y puede ser un dogma bíblico, como por ejemplo creemos en la Santísima Trinidad, y es un dogma, pero teológicamente se puede comprobar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar la sana doctrina a la praxis de la iglesia? En la actualidad ha escuchado poco de la sana doctrina, aunque cada día está creciendo más el mensaje debido principalmente a tanta apostasía. Cada día se está oyendo un poquito más, se escucha la mención a la sana doctrina. Sin embargo, para muchas personas todavía sigue siendo algo oscuro, algo que se desconoce. No hay una definición bíblica de lo que la sana doctrina es para muchos. Básicamente fue el apóstol Pablo quien maneja estos conceptos en sus cartas pastorales. Y quiero terminar citando a Pablo en su carta a Timoteo capítulo 1, cuando menciona precisamente la sana doctrina. Dice aquí capítulo 1 de 1 de Timoteo, desde el versículo 3. Pablo le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso. Estábamos hablando ahorita de Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, se cree que Pablo y Bernabé fueron los fundadores de esa iglesia. Después, en otra época, Timoteo estuvo de pastor, pero se cree que también el apóstol Juan, ya anciano, estuvo de pastor en la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que fue bien fundamentada, bien enseñada por apóstoles, por pastores de sana doctrina, por gente auténtica de Dios. Y en esta ocasión Pablo dice aquí en la carta a Timoteo: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Era muy importante la doctrina cristiana en la vida de Cristo mismo, de los apóstoles, de los pastores como Tito, Timoteo. Dice que no presten atención a fábulas, genealogías interminables. Y luego el versículo 6 dice: da testimonio de algunos que se desviaron de la verdad, que apostataron. Dice: de las cosas cuales algunos desviándose se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, o sea, estaban judaizando.
pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Porque la ley es buena si se usa legítimamente. Porque la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dijo Pablo. Este glorioso evangelio que predicaba Pablo era la sana doctrina. Aunque sabemos, concluimos con Efesios 2:20, cuando Pablo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este fundamento único es la doctrina apostólica, profética y cristológica. Dios les bendiga. Atentamente su servidor, Pastor Juan Navarro. Padre, le damos gracias por esta su palabra. Le suplicamos que su bendito Espíritu nos lleve de gloria en gloria, que nos lleve al crecimiento, a la madurez, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, arrastrados por doctrinas heréticas, Señor, sino que crezcamos en su palabra, en su glorioso evangelio, en su sana doctrina, una doctrina no contaminada, no diluida, no mezclada, una doctrina que no es híbrida. Oh Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, por su palabra. Bendiga a cada uno de los hermanos y de los pastores que están escuchando, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Gracias, Padre.